La charla que vamos a tener hoy se llama Trabajando por Multitudes. Acuérdense que ya estamos en el segundo bimestre y estamos tratando los principios de la visión. Entonces tiene que ver mucho con ganar, ¿verdad? Con el corazón de Dios y las almas. Entonces vamos a estar usando algunos versículos muy de continuo. Vamos a buscar en la palabra de Dios, en el libro de Efesios 4:11, en adelante, dice la palabra: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué propósito? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que entender que la iglesia, más que una organización, es un organismo, porque está vivo en sí, ¿verdad? Y todo lo que está vivo crece. Y eso es inevitable. No podemos dejar de crecer si estamos vivos y estamos sanos. Amén. Ahora, pero sí podemos evitar crecer desorganizados. Eso sí lo podemos evitar. Eso sí no lo vamos a permitir. Crecer desorganizadamente. Porque ante todo sabemos que Dios es un Dios de orden, es un Dios de diseño, es un Dios que planifica, es un Dios que ordenó la creación, que diseñó la creación y que hizo una creación funcional. Y esto no se hace de una casualidad. A nosotros nos critican por creer en un ser supremo que diseñó todo con un propósito, mientras otros creen que esto surgió de un bombazo, de un Big Bang, de una explosión. Yo nunca he visto de una explosión que se cree algo más que destrucción. Pero nunca he visto que una explosión cree algo, ¿verdad? Entonces, es más inocente creer en eso, o menos sabio creer en eso, que creer en un ser que diseñó todo. Ahora sí veo personas que diseñan y crean cosas, ¿verdad? Nosotros fuimos hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto, podemos crear cosas. Y el Señor constituyó apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas, con el único propósito de capacitar a los santos para la obra del ministerio. El pastor y todos los demás oficios que fueron mencionados acá están con ese propósito, con ese único propósito: capacitar a los santos, capacitar a las ovejas, capacitar a los discípulos. Si tú eres un ministro, demuéstrame a quién estás capacitando, no dónde andas, no qué haces, sino a quién estás capacitando para la obra del ministerio, porque para eso fueron diseñados. Amén. Entonces vamos a ponernos de acuerdo en eso. Dios es un Dios de orden, todo lo vivo crece y todo eso es inevitable, pero podemos evitar crecer desorganizadamente. Eso es lo que estamos haciendo como iglesia. Por eso el 12, por eso la estructura de Jesús. Jesús dijo: voy a ganarlos a todos, pero los voy a ganar ordenadamente. Voy a hacer un sistema donde pueda yo multiplicarme, donde yo pueda reproducirme y que todos tengan a alguien que lo pastoree y que él pueda pastorear también a alguien. Y eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje, tal vez el próximo domingo, que se llama de demandantes a ofertantes. Vamos a buscar en la palabra en el libro de Corintios, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo, desde el 1, vamos a leer hasta el 31. ¿Alguien que me pueda ayudar, por favor? Primera de Corintios 12, del 1 al 31.
No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pues a cada uno se les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecías, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es de un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora somos muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Ante bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayunan, los que administran, los que tienen don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Es necesario leer todo el versículo para estar recordando. Es como cuando leíamos la doctrina de los fundamentos de Cristo, ¿verdad? Que pasábamos leyendo ese versículo. Así mismo este va a ser como el rema del segundo bimestre. Dios está haciendo una sociedad con nosotros. Dios está permitiéndonos
poder trabajar en un plan perfecto que le costó la vida, y Él está confiando en nosotros algo muy valioso. Y así como Dios confía en nosotros, de la misma manera nosotros tenemos que aprender a confiar en los demás. Yo tengo que aprender a confiar en el que me está pastoreando, en mi líder. Y tengo que también confiar en el que yo estoy pastoreando, aquel que yo estoy formando. Porque es de dos vías esto, ¿verdad? Confiar en recibir la palabra de aquel que me está guiando, pero luego yo también formar a alguien y en un momento dado de su formación también creer que él puede ser usado. Eso es lo hermoso de la visión. O sea, aquí todos somos necesarios, aquí todos nos estamos capacitando, aquí todos vamos a hacer algo por el Señor. Amén. Y me encanta a mí este pasaje porque el Señor nos da la filosofía del cuerpo. Somos todos uno. Diga conmigo, todos somos uno. Y así lo tenemos que ver. Cuando un miembro se daña, todos nos dañamos. Pero cuando uno se goza, todos nos debemos de gozar juntamente con él. Es como el mismo cuerpo, ¿no? Cuando alguien yo siempre pongo el ejemplo de un uñero. Es un pedacito de uña metido en un rinconcito del espacio del dedo. Pero lo siente hasta el último miembro del cuerpo, hermano. Y se lo digo con propiedad. ¿Verdad? ¿Cómo algo tan pequeño puede dañar? O el dolor de una muela, hermano. ¿Cómo el dolor de una muela te puede amargar todo el día? Todo el cuerpo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera debemos nosotros entender que así es en el cuerpo de Cristo. Todos somos miembros, todos necesarios, estamos en sociedad. Debemos de creer. Miren, mientras usted está aquí cuidando, ¿verdad?, sirviendo al Señor en el templo, usted tiene que confiar que su hijo está siendo bien cuidado en la iglesia de niños. Amén. Por ejemplo. Y algún día los niños que están siendo cuidados ahora son cuidados por los futuros papás. Bien en el futuro, amor. Pero así bien, tal vez viene Cristo antes. Por ejemplo, Debbie está ahí cuidando a los niños, atendiéndolos, pero seguramente más adelante esos niños van a ser los que le cuiden el bebé cuando le toque, pero bien adelante, ¿verdad? Allá cuando esté cerca de la venida del Señor. Entonces, así somos. Hoy nosotros estamos sembrando lo que más adelante vamos a cosechar. Entonces, estamos en sociedad con Dios y creciendo organizadamente. Dios diseñó el cuerpo. Por eso, hermanos, yo quiero ir sanando. Gracias a Dios, en nuestra iglesia no existe esa malicia o ese mal pensamiento de la argolla de los 12. No es una cuestión de argolla, es una cuestión de diseño. ¿Por qué Dios no escogió 20? ¿Por qué no escogió 30 si era Jesús? O sea, él no tenía solo 12 discípulos, pues, pero se reprodujo, se dedicó a 12. Porque el Señor no quiso abarcar mucho y apretar poco, ¿verdad? Él quería reproducirse, cuidar, entender, conocer, meterse en la vida de 12. Él creyó que ese era un número suficiente como para poder tener tiempo y tener esa intimidad. Tenía más discípulos. Cuando él predicaba habían 15,000 escuchándolo, pero en esos 12. Entonces, lo hermoso de la visión es que así como el pastor, y seguramente acá habrán de esos 12, ¿verdad? Sí hay que escogerlos con algún propósito y hay que entender que el que se escoja no es por argolla, se escoge porque es parte del diseño de Dios. No es más espiritual el que se escoge. Yo quisiera tener los 40, no los 12, ¿va? Los que somos todos ahorita. Pero de alguna manera se va a comenzar a dar ese paso. Van a comenzar a surgir personas que hay una gracia, hay una química entre el liderazgo. Y se van a escoger esas personas no por la argolla, no porque son los preferidos, porque son los que tienen cuello, no, simplemente por una química, con un diseño de Dios. Y hay que dar gloria a Dios cuando sean escogidos esas personas. Si soy yo, gloria a Dios, y si no soy yo, gloria a Dios. Dios sabe lo que está haciendo. Es como que alguien venga acá y diga, ¿y por qué le tocó al pastor ser el pastor? ¿Por qué no otro? ¿Verdad? Son decisiones del Señor. Y Él sabrá por qué las toma. Yo muchas veces les he dicho a veces a mis jóvenes de alabanza y los de sonido, cómo a veces quisiera yo no ser el pastor.
para yo también apoyar en esa área y también darlo todo en esa área. Porque, hermano, no es más importante el que predica que el que cuida bebés. ¿Se imagina yo aquí predicando con un bebé? Es muy importante el que cuida bebés. Es muy importante el que está en la consola de sonido. Es muy importante el que asió este lugar para que todos estemos aquí cómodamente. Amén. Entonces tenemos que entender que somos una sociedad con Dios. Tenemos que confiar en las decisiones que Dios toma y a quienes Dios escoge para que tomen decisiones. Tenemos que confiar, tenemos que descansar en eso. Amén. Y más adelante el Señor también le va a dar la bendición a usted de poder usted tener química con sus discípulos. Y usted va a ver y va a tener que pasar por eso de que los va a querer escoger a todos, pero por diseños y por orden, para crecer ordenadamente y para cuidar, que tenga yo quien me cuide y tener yo que cuidar a alguien, voy a tener que escoger un número. No voy a poder abarcarlos a todos. La idea es que Casa de Oración sea una iglesia grande, pero al mismo tiempo pequeña. Amén. No es más espiritual el que está al lado del pastor. No es más espiritual tu 12 que de repente que tu 72. Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo escribió más que todos los apóstoles. Y Pablo no era de los 12 de Jesús. Ni siquiera estuvo en el ministerio de Jesús. Y créame, Pablo es muy espiritual, tanto así que Pablo en una de las cartas, él exhorta a Pedro. ¿Puede entender eso? Pablo llamándole la atención a Pedro, prácticamente a la mano derecha de Jesús. Y Pablo lo exhortó, le hace un llamado de atención por un comportamiento que tuvo. Entonces, eso no te hace más, pero por diseños y por orden, vamos a entenderlo, creyendo que la misión no solamente ser un 12, sino que la misión es ganar almas. Nos vamos a ordenar y nos vamos a estructurar para cumplirle el sueño a Dios. Amén. Entonces estamos en una sociedad con Dios y en una sociedad uno con otros. Amén. También, solo anótelo ahí en Romanos 12, del 1 al 18, también Pablo habla acerca de la figura del cuerpo. Todos miembros de un mismo cuerpo. Solo para que lo anote ahí de tarea, lo lee. Ahora, cuando Dios va a hacer una obra, siempre el Señor llama y trabaja a quien va a precedir esa obra, a quien va a liderar esa obra. Siempre Dios, antes de levantar algo, siempre Dios, antes de hacer algo, trata con quien va a usar. Siempre Dios llama primero a las autoridades que van a estar siendo responsables de esa obra que se va a desarrollar. Esto lo vamos a ver en la Biblia con varios ejemplos. Por ejemplo, el Señor hizo el primer matrimonio. ¿A quién llamó primero? A la autoridad. ¿Quién es la autoridad? Adán. Y lo trabajó. Lo trató antes de darle la obra. Luego llamó a Eva. Por ejemplo, cuando el Señor quiso formar un pueblo, primero trató con Abraham. Amén. Cuando el Señor quiso liberar a Israel de Egipto, primero llamó a Moisés y trató con el corazón de Moisés. ¿Están viendo el común denominador? Cuando Dios quiso entregarle la tierra prometida a Israel, tuvo que llamar a Josué y trató con el corazón de Josué para poder ganar las batallas y pasar a la tierra prometida. Cuando Dios quiso darle el reino correcto a Israel, trató primero con el corazón de David. Llamó a David primero. Cuando el Señor quiso levantar los muros de Israel, llamó a Nehemías y trató con el corazón de Nehemías primero. Cuando el Señor quiso formar la iglesia, llamó a Jesús y probó el corazón de Jesús. Amén. De la misma manera, cuando se va a levantar una obra, como en este caso Casa de Oración, crea que primero el Señor barre el piso con el corazón del pastor. Trata con el corazón del pastor. Antes de que surja esa gran iglesia, se tiene que trabajar con el corazón de los líderes, de los pastores.
Y créanme que el Señor ha trabajado en nuestro corazón, está trabajando y seguirá trabajando en nuestro corazón. Y gloria a Dios, y nosotros estamos dispuestos a pararnos delante de la palabra de Dios para que nos forme el corazón correcto y levantar una gran obra. Amén. Pero Dios no llamó, mira, hijo, te tengo este grupo, venía a pastorearlos. No, Dios ya lo llama solo a uno. Y le comienza a uno a traspasar el corazón y a formarle el corazón para poder liderar ese grupo de personas. Ahora, lo hermoso de esto es que Dios no va a llamar primero a la célula y después el líder. Dios va a trabajar primero con el corazón del líder. ¿Para qué? Para levantar el grupo de alcance. Eso es lo que el Señor está haciendo con ustedes también. El Señor primero llama a la autoridad que va a presidir esa obra. Y Dios los ha llamado a ustedes a formarlos. Esa es la idea. Así comenzamos. Para eso estamos los pastores, para eso estamos los profetas, para eso estamos los evangelistas, para eso estamos los maestros. Para formar el corazón, para formar a los obreros, para formar a los santos, para la obra del ministerio. Si un pastor, mire, yo le voy a decir algo. Este tiempo para mí es más delicado y de alguna manera más importante que el mismo culto. No es que el culto no sea importante, pero para mí es más importante esta reunión. No dejo de querer el culto y no dejo de prepararme para el culto y no dejo de tener también responsabilidad por el culto, pero yo entiendo lo que estamos haciendo acá. Acá estamos preparando a los obreros. Aquí estamos, es que hermano, la mies es mucha y está lista. Lo que no hay son obreros. Por lo que hay que orar es por los obreros. Por lo que hay que clamar es por los obreros. Las iglesias ayunan más por la cosecha que ya está lista que por los obreros que necesitamos, porque si no la mies se nos va a podrir. Se nos va a pasar la cosecha. Entonces, aquí el Señor primero ha llamado a los líderes, a la autoridad que son ustedes, de sus grupos de alcance, para trabajar en sus corazones y luego levantar esos ministerios. Y yo oro que el Señor esté trabajando en cada charla en sus corazones, que poniendo el querer como el hacer, desafiando sus corazones para poder decirle sí al Señor y correr con la visión. Porque es una sociedad con Dios. Dice la palabra que cuando estaban alabando al Señor, cuando el Señor iba entrando, ¿verdad?, a la ciudad y todos alababan al Señor, los fariseos dijeron, ¿y estos por qué alaban a este? Y Él se paró un momento y dijo, si ustedes no lo hiciesen, las piedras lo harían. O sea, es un privilegio que el Señor simplemente nos ha dado a nosotros porque a Él le ha placido. Es una oportunidad que Dios nos ha dado de trabajar en la obra perfecta que Él hizo y que Él pagó y que Él patrocinó con la sangre de su Hijo. Amén, iglesia. Entonces Dios siempre llama a la autoridad de la obra que Él va a levantar para tratar en su corazón. Dios está tratando en tu corazón. Dí conmigo, Dios está tratando en mi corazón. Por eso yo le digo, busque gente nueva. Cuando usted comience a dar sus primeros pininos en el grupo, busque gente nueva. Estábamos hablando con unos jóvenes que, bueno, precisamente con Aarón, que creo que va a ser una de las primeras parejas lanzadas a liderazgo con Tabito. Y en ese caso estaba hablando solo con Aarón y le decía, te voy a mandar solo con Tabito, le decía. ¿Y por qué no me da a fulanito, a menganito, a sutanito para que nos ayuden? No, porque se van a confiar. Todos los viernes van a llegar a verse la cara a los mismos. Es mejor mandarlos a solos, ¿verdad? Y que llegue el viernes y si no invitaron a nadie, que le prediquen a nadie. O sea, es una forma de tratar con el corazón de ellos para que ellos sean formados y que puedan después atender a alguien. Pero hay que trabajar para eso. Así que cuando comencemos a mandar parejas, vamos a tratar de mandarlos los más solos posibles. De hecho, mi grupo de alcance va a estar prácticamente el tiempo en el que ustedes que ya van más adelante estén ahí incubados, ¿va? Estén ahí discipulándose. Pero nomás vemos que ya están ustedes preparados y ya es el tiempo de enviarlos, los vamos a enviar solitos. Solitos, sin nada. Así como me mandaron a mí, ¿verdad? Me mandaron con un parlante y un micrófono, nada más. Vaya, pastor,
Así, ahí lo tenemos todavía. Un parlante, un power chiquito y un micrófono. Vaya, pastor. Y todo lo que está acá es por la fe. Por la fe. Entonces, gracias que Dios me ha dado la oportunidad de comenzar de cero, de nada. Porque así, así te arrincona el desafío por creer, por invitar, por preocuparte, por llamar, por orar. Ese es el desafío del grupo de alcance. Entonces, búscate gente que no haya venido a la iglesia. Gente que, no, es que aquel fulanito tiene 3 años en la iglesia y no va al grupo. Déjelo. Mejor ve y búsquese unos bien endemoniados. Unos bien enfermos. Así como cuando David fue a la cueva y estaba con los quebrados, los quebrantados, los deprimidos, los que no valían nada. Y de ahí levantó un gran ejército. ¿Sabes por qué te conviene agarrar gente así? Porque cuando Dios te use para ministrarles, para liberarlos, para sanarlos, para bendecirlos, ellos van a decir, este es mi líder. Van a tener gratitud en su corazón. Va a haber propiedad. Es que esto no es de te voy a dar estos 3, no, es de trabajarlos. Cuando yo comencé la iglesia, yo no comencé como pastor, yo comencé como anciano. Yo era el líder, pero no me podían decir pastor, porque no era pastor nombrado. Entonces de repente la gente comenzó a decirme en la iglesia pastor. Y yo empecé a decir, no me haga pastor, porque todavía no soy pastor, yo solo estoy aquí, estoy en prueba y todavía no me han dado algo que me acredite como pastor. Y tenía que estar justificándome cuando cada quien me decía pastor, 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 pastor. Cuando una vez hablé con mi pastor y le dije, mire, yo tengo un problema, la gente me dice pastor, no crea que es que yo les digo que me digan pastor, es que me dicen pastor. Y me dice, ¿y para qué les decís que no te digan pastor? Me dice. Y entonces le digo yo, ¿qué hago? Si cuando te comienzan a decir pastor, te convertís en pastor. Me dice. Te dicen pastor porque te ven como tu pastor. O sea, te van a empezar a llamar líder cuando te miren como líder. Amén. Cuando comiences a orar por esas personas y ayudarles a levantarse, ¿verdad? A orar con ellos, a creer, a unirse con la fe de ellos. Animarlos para ir a un encuentro. Solo un encuentro, ¿cuánto te puede cambiar? Cuando esas personas vienen de los encuentros, vienen agradecidas. Y si tú fuiste la persona que hizo algo solo práctico de llamarla, de animarlo, de ajustarle para el encuentro, te va a agradecer mucho cuando venga. Amén. Hay que concederle el sueño al Señor. Vamos a buscar 1 Corintios 4:1. Dice la palabra, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores, porque Dios es un administrador. Acá dice el versículo, vamos a volver a leer. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. ¿Qué somos? Administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Somos administradores de los ministerios de Dios. Nosotros no podemos servir al Señor por casualidad. Llega un momento que el Señor, por eso es que necesita discípulos y no miembros. El Señor necesita administradores. Administradores, aquel que puede dar cuentas, aquel que puede responder a preguntas, aquel que puede entregar resultados, aquel que se le puede exigir más resultados. Dios es un administrador. Por ejemplo, Dios para hacer la creación tuvo que planificar. Dios no tiró así, y si vuela es pájaro y si nada es pez. No, Dios planificó y diseñó calculadamente. Nosotros también debemos de planificar como Dios planificó.
¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, vamos a planificar. En la administración hay un principio. El administrador es aquel que hace las cosas a través de otros. No es que los otros te hacen lo que tienes que hacer, sino que tú trabajas y te reproduces en otros para que otros puedan llegar donde tú no llegas. Eso es lo que hace recursos humanos, ¿verdad? Capacita, prepara, convoca, es un filtro, es un distribuidor de fuerzas para las diferentes áreas de una empresa. Es quien califica y se hacen las cosas a través de ese departamento porque son los administradores de las empresas. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Eso es lo que los pastores tienen que hacer. Eso es lo que los líderes tienen que hacer con sus discípulos. Llegar donde ustedes no puedan llegar, pero a través de sus discípulos van a llegar. Eso fue lo que Jesús, nosotros somos el resultado, no de Jesús directamente. Sí, Él es el autor y consumador de nuestra fe, pero nosotros somos el resultado de que alguien creyó de que podíamos ser salvos y salió de la comunidad y comenzó a llamarnos y comenzó a orar por nosotros y comenzó a invitarnos, de seguro nos dio jalón, nos llevó al lugar, estuvo cuidándonos. Entonces somos el resultado de lo que alguien hizo. Pero alguien dirigió a esa persona, alguien instruyó a esa persona para que hiciese eso. Amén. Hay que entender de que vamos a recordarnos la clase de administración. 4 principios de administración. Número 1, planificar. Número 2, organización. Número 3, la ejecución. Número 4, la supervisión. Hermanos, nosotros tenemos que planificar. Algo hermoso de la visión es que todo lo hacemos planificado ahora. Ahí está el encuentro ahorita en julio. Está el encuentro de noviembre. Ya están las fechas. Ya están los preencuentros, hoy es uno de los preencuentros, ¿verdad? Planificado, teníamos una meta, teníamos un número, casi le atinamos al número, casi le pegamos al número. O sea, tenemos que planificar cuántos vamos a ganar, cuántos vamos a enviar, cuántos vamos a hacer en febrero. Hay que planificar. ¿Por qué no hay que planificar? Sí se puede planificar. Muchas veces utilizamos algunos conceptos bien mediocres en la fe. Por ejemplo, es que Dios lo hace, como Dios lo haga, como Dios quiera. Es que Dios quiere que lo hagamos bien. Amén. Dios solo puede hacer. Jesús cuando hizo vino, lo hizo bien. Era vino. Posiblemente hasta tiene una connotación de pecado porque era vino. Bueno, también espiritualmente tiene una connotación de gozo. Pero me explico, es algo muy lejano a la fe y a las buenas costumbres. Pero cuando hizo vino, lo hizo bien. Lo hizo el mejor vino. ¿Por qué? Porque Jesús solo puede hacer las cosas de una forma. ¿Cómo? Bien. Amén. Entonces nosotros también tenemos que aprender eso. Para el Señor lo vamos a hacer ¿cómo? Bien. Bien, planificado. Con esfuerzo, con excelencia. Vamos a ver cómo el Señor planificó. Y voy a decir los versículos, lo pueden anotar, pero no tengo tiempo de leerlos. Por ejemplo, en Gálatas 4:4, él menciona que Jesús fue enviado en el tiempo, cuando el tiempo fue cumplido. O sea, el Señor envió a Jesús porque había planificado enviarlo en un tiempo y lo envió en ese tiempo. ¿Por qué? Porque planificó. En Efesios 2:10 la palabra dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Cómo las preparó Él? De antemano. Él planificó obras. Él planifica. En Jeremías 29:11 dice la palabra que Él tiene planes de bien para nosotros. Nosotros también debemos de planificar en la visión. Escribe cuántos, los amigos que tengo, cuántos voy a ganar, cuántos están cerca, a cuántos voy a enviar a encuentro, a cuántos de los que fueron a encuentro, bueno, voy a estar pendiente de todos estos, no perder ninguno para que todos entren en la academia. Planifica, escribe, sueña, o sea, métete en esto del Señor. No, que servir al Señor no sean chispazos de los domingos, chispazos de vez en cuando. Que servir al Señor sea algo que te demande planificación. Escríbelo. Me decía un hermano el viernes que estamos en el grupo de alcance, me dice, pastor, los tengo en la refri, me dice, y estoy orando por ellos.
Y hasta dice que llamó a los niños de ellos que van a estar orando por esas personas. Y los niños de él están orando por esas personas. Eso es planificar. En organización. En Juan, solo anota el versículo, en Juan 6, del 1 al 15, dice la palabra que el Señor, ¿se acuerdan de cuando el Señor multiplica los panes y los peces? Que el Señor los reunió en grupos de 50 a 50 para poder distribuir de una mejor manera el pan y que sus discípulos pudiesen atender a la multitud. Él los organizó, diga conmigo, organizar de 50 en 50. En Éxodo 18, 13 al 23, Moisés mandó organizar el pueblo para poder tener un sistema de jueces a través de ellos. O sea, Dios organiza para tener un mejor resultado. En la ejecución, puede anotar 1 Corintios 28, 20 y 21. Dice la palabra, David dijo a su hijo Salomón, referente al templo de Dios, anímate, esfuérzate y manos a la obra. No temas ni desmayes, porque Jehová, Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra. Quien patrocinó el templo fue David y quien lo ejecutó fue su hijo Salomón. ¿Verdad? Jesús nos dio una orden para ejecutar, ir y hacer discípulos a las naciones, bautizándose en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el arca de Noé y todas las cosas que Dios dio instrucciones para que se hiciesen, fueron ejecutadas. La supervisión, Mateo 25, 19, esa es la parábola del amo y los siervos y los talentos. El Señor pide cuentas. ¿Están conmigo? ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a cada uno? Se le dio según su capacidad. Y cuando el amo regresó del viaje, a cada uno le pidió cuentas. A ti te di 5, ¿qué hiciste? A ti te di 2, ¿qué hiciste? A ti te di 1, ¿qué hiciste? Él pide cuentas, Él supervisa. Tenemos una visión que va a ser supervisada. La forma más responsable que un pastor puede desarrollar una obra es que la supervise. Y tenemos que tener nosotros el ánimo de dejarnos supervisar, de dejarnos instruir. En Lucas, capítulo 10, del 17 al 20, Jesús, cuando llamó a los 70 para ministrarlos, también Jesús le dijo a los discípulos de él, a los apóstoles, tráiganme a sus discípulos. ¿Por qué Jesús les dijo, tráiganme a sus discípulos? Porque quería verlos, quería conocerlos. Jesús o Dios nunca pone unción sobre cualquiera. Él no va a poner unción sobre cualquiera. No es que viene a la iglesia que hay unción, no. No le va a dar unción a cualquier loco. Él los llamó para supervisarlos y luego orar por ellos, imponer las manos sobre ellos y declarar la misma promesa que estaba sobre los apóstoles. En 2 Corintios 5:10, la Biblia dice que todos daremos cuentas en los tribunales de Cristo. Nuestra misma fe termina de esa forma. ¿Se acuerdan del juicio eterno? ¿Ah? ¿Qué va a pasar en el trono blanco? ¿Cuántos se acuerdan de eso? Eso es para los impíos. ¿Qué va a pasar en los tribunales de Cristo? Nosotros los justos vamos a dar cuentas. Nuestra misma fe termina de esa manera, dando cuentas. Amén. Así que, mis hermanos, para alcanzar multitudes, para ganar multitudes, para trabajar por multitudes, no es hacia el chispazo, no es hacia el chilazo, no es que yo lo llamé, no es que no me hizo caso, no, es que hay que trabajar. Dice la palabra, el que gana almas es sabio. ¿Por qué es sabio el que gana almas? Porque es una actividad que demanda sabiduría. Es una forma de tener sabiduría. Hay que planificar, hay que prepararse, hay que leer.
Hay que estudiar, hay que tener criterio, hay que planificar, hay que organizar. El grupo se organiza, un culto se debe organizar. La Academia de Líderes tratamos de ser lo más organizados posibles. Así que no es por chispazos. La gente de éxito no fueron chispazos que tuvo. Planificó. Amén. Así que vamos a orar para terminar esta charla. Padre, te damos gracias.